Bueno, hola a todo el mundo, recién terminamos la clase, estamos muy contentas porque la verdad que es un grupo muy genial, todo el mundo sabe un montón y tiene ganas de aprender más, así que vamos a ir contestando algunas preguntas. Me preguntaban sobre el bario para hacer esmaltes. Normalmente no se usa el bario como para vajilla, que es lo que nosotros más hacemos. Es tóxico y las composiciones de bario solubles en agua son muy complejas para el organismo, así que no es un esmalte que se use y produce a veces en el esmalte como pinhole, como esas puntitas de alfiler que tampoco son buenas. Bueno, después preguntaban sobre el negro de cobalto. El pigmento negro por lo general está hecho, los buenos están hechos a base de cobalto, tienen como una saturación de cobalto con otras sustancias que mezclan y cuando van a comprar pigmentos hay algunos que están hechos a base de manganeso, que son bastante feos, y otros óxidos, y estos que son caros, que están hechos a base de cobalto, tienen que comprar esos para que los negros queden bien negros. Después preguntaban si la infracocción es un método. En realidad piensen que todo error también todo defecto puede ser un efecto. Entonces yo puedo tener tal vez un esmalte, puedo tener una pieza de baja temperatura, baja yo le digo a 1100, que adentro tenga un esmalte, no sé, transparente o de color, un vidriado de la temperatura que necesita. Y afuera tal vez ponerle una especie de esmalte de grés que no va a vitrificar y que va a quedar como una especie de como un recubrimiento casi como muy opaco, como un esmalte infracocido. Eso lo puedo tener como un defecto porque es algo que está infracocido para la temperatura que necesita, pero tal vez le quiero hacer ese efecto afuera. Si ese mismo esmalte y ese mismo cacharro lo metiera en alta temperatura, eso se transformaría y sería reversible esa opacidad y se volvería transparente o se volvería del color del vidriado que tengo. La diferencia que preguntaban entre lo que es reversible y lo que es irreversible es que lo que es irreversible es lo que produce el titanio, el circonio y el estaño en proporciones sobre cualquier esmalte, también sobre los comerciales. Esa opacidad que le produce la sustancia, digamos, el mineral, no se la sacan con nada. Una vez que se lo pusieron, sonaron. En cambio, si uno va a opacificar un esmalte por medio de la lúmina, por medio de incorporar arcilla o caolín, si yo después, que le va a dar como opacidad porque no va a llegar a fundir del todo, si yo a eso después le enchufo muchísima más temperatura, eso va a hacer que se vuelva más brillante o más transparente. Acá pregunta Anaí si es riesgoso poner una pieza de nuevo en el horno. La respuesta es no, no es riesgoso. Pensá que hay gente que entra al horno como 16, 17 veces una pieza porque va haciéndoles diferentes intervenciones en diferentes momentos. Lo que sí es riesgoso es si vos esa pieza ya la usaste, si estaba craquelada, si le entró agua, si entre las moléculas hay microorganismos o cosas que después puedan llegar a salir hacia el exterior y sea un desastre. Eso sí, pero no, si tenés cuidado y las curvas están bien hechas, podés meter la pieza 50.000 veces. De hecho, si se corta la luz o si algo salió infracocido o si alguna resistencia se te rompió, lo volvés a poner y no hay ningún problema. Bueno, sigo leyendo. El óxido de cobre rojo es difícil de diluir. ¿Me aconsejas hacer algo? Depende cómo lo uses. Yo no sé si lo estás usando como para pintar, para engobe. Siempre a estos óxidos, o ahora vamos a explicar bien el tema de flocular y de desflocular, podrías agregarle un poquito de bentonita, por ejemplo. El cobalto usándolo para esmalte es tóxico, es apto para vajilla. El cobalto es apto para vajilla. El burbujeo de la temperatura alta ya no se revierte, ¿verdad? Bueno, Marcela pregunta esto. En realidad, cuando algo se pasó de temperatura, yo les voy a decir qué es lo que yo hago.
Cuando algo se nos pasó de temperatura porque hicimos pruebas y porque tal vez van a ver en el esmalte, sobre todo en los transparentes y sobre todo si son de hierro, esos medio caramelos, que aparecen como si fuesen lamparitas de la luz rotas, lo que yo hago es pasar alcohol a toda la pieza para sacarle la grasitud, y después tengo algunos esmaltes transparentes más duros es que de 1150, por ejemplo, sobre lo que hago preparados a pincel con este método que hoy les contábamos, y entonces hago una vuelta encima de esas explosiones, porque y la vuelvo a mandar al horno, porque cuando esa pieza vuelva al horno, lo que va a hacer esos dos esmaltes, digamos, el de abajo que era muy fusible y el de arriba que no es tan fusible, se van a volver a acomodar y va a hacer que planche de vuelta el esmalte. Todas las cosas que le salgan mal las pueden rehornear y volver a mejorar. Después preguntan, esperen que sigo leyendo, ¿cómo hago para hacer matices con el zinc? Tenés que ir agregando cantidades, hacer biaxiales, triaxiales, tal vez solo con zinc. El óxido de hierro negro ¿qué color da? Da el mismo color, lo que pasa es un poco más intenso. Depende de lo que yo les decía antes. Ustedes pueden hacer engobes de hierro que queden negros como estos, ¿ven? Pueden hacer esmaltes de hierro que queden metalizados, pueden hacer esmaltes de hierro que queden color caramelo, depende de las cantidades y de la fórmula base. Bueno, acá Leonor contabas que una pieza que te burbujeó, le lijaste las burbujas y después lo pusiste en la parte de abajo del horno y quedó peor. Sí, porque vos pensás que cuando tenés uno de esos defectos que estábamos contando, porque eso es un defecto que ya muy efecto no es, porque una vez que algo se pasó de temperatura, si no le pones algo encima o no le cambias la formulación, por más que lo metas de vuelta en el horno va a empeorar la situación. O sea, no es que... Lo que hace eso es como si fuesen, como la polenta. ¿Vieron cuando la polenta, no sé, para otros países como es la harina de maíz, que hierve y salen como borbotones? Bueno, eso mismo pasa con el esmalte. Bueno, acá hay una pregunta interesante de Lau Amuleto que dice: cuando queda lechoso el esmalte transparente de baja, más que nada sobre engobes, sobre engobe negro, ¿qué puede ser? Bueno, ahí hay varias cosas. El engobe negro seguramente no está demasiado negro. Pensá que le podés agregar hasta un 20% de pigmento para que te quede súper negro, entre un 15 y un 20%. Esa es una. Y la otra es que debes tener poca temperatura en el horno, porque eso es la opacidad reversible por temperatura. Seguramente, y tendríamos que ver también qué esmalte, qué cristal estás usando, pero seguramente ese aspecto lechoso de los esmaltes transparentes está dado por dos cosas: o porque son muy alcalinos, cosa que es muy raro que en lo comercial se venda eso, y si no porque a tu horno le está faltando temperatura. Tendrías que chequear a ver qué temperatura está llevando. Dice Gra, ¿cómo se trabaja con capas de esmaltes para que el de abajo quede duro como mostraron? Bueno, ahí tienen que empezar a probar. Yo juego mucho con la alta temperatura y la baja temperatura porque modifica los colores, los intensifica y aparte chorrean, y entonces hace que el esmalte de abajo que me está sosteniendo la capa pueda ponerle, más o menos chorrean entre 2 y 3 partes de lo que ponen. O sea, si yo pongo algo de 1 centímetro, va a chorrear 3 centímetros para abajo. Y con una capa de una sola pasada sobre otro esmalte, para que tengan más o menos idea. Quedan muy bien los rojos de selenio, todos los que sean reactivos de cobre, todos los que no sean como muy buenos para vajillas, se pueden usar afuera y hacen esos... bueno, acá muchos preguntan por los Fabicolor. Eso es un método de una pintura que enseñamos en engobes. ¿Cuál es la diferencia entre harina de rutilo y arena de rutilo? La harina la usamos por ahí para colorimetrías de esmaltes, y la arena, como tiene una textura, está como, digamos, como es más gruesa, la usamos para puntitos, para jaspear esmaltes.
Bueno, acá preguntan varios qué es el CMC. El CMC es un carboximetilcelulosa. Es un componente orgánico que se usa mucho para tortas, se compra en polvo, se compra en las casas de cerámica o en las casas para hacer tortas. Se puede disolver con agua caliente. Tienen unos videos que les mandé en el cuando llegó el link, tienen que tener un video, y si no, en internet está lleno de cómo preparar CMC. A mí me gusta prepararlo bastante denso para poder usarlo para pigmentos, para esmaltes. En engobes no me gusta mucho, pero para todo eso se puede, y lo pueden guardar en la heladera porque con el paso del tiempo se puede pudrir y se puede licuar demasiado y no queda muy, muy bueno. Dice, ¿se puede hacer mezclas para pasar a pincel con esmaltes comerciales? Claro, con todos, con todos. Compras todos los esmaltes comerciales y los puedes tener todos para pasar a pincel. ¿Cómo se prepara el CMC? Eso lo pueden, ya se los mandé. Las recetas de esmaltes las van a encontrar en Instagram, en el video de Instagram. Ahí, y en el soporte audiovisual ya lo mandamos también. Bueno, vamos a explicar un poquito ahora lo de flocular y desflocular, porque eso es complejo, por cómo nosotros entendemos la desfloculación de las barbotinas, y es un tema cerebral más que de diferencias de palabras que creemos que es una cosa y es otra. A lo bestia, digamos, es como nosotros tenemos esmaltes, y estos esmaltes, como estábamos viendo hoy, tienen una gran cantidad de fritas o de feldespatos, de sílice, que son piedras concretas, o sea, son piedras de la naturaleza que están molidas a mallas muy, muy chiquitas, están pulverizadas, pero no dejan de ser piedras. Entonces esas piedras que no tienen ninguna posibilidad, como tiene la arcilla, de ser plástica, porque imagínense que es como arena con agua, pero más molido, cuando las mezclamos con agua se van al fondo. Entonces, la incorporación de alguna arcilla, de estas hojuelas que tiene la arcilla, la incorporación de un poquito de arcilla, de un poquito de caolín, de bentonita, que también es una arcilla, lo que hace, como la arcilla tiende a armar flóculos, ¿no? Tiende a armar estos grumos, estos flóculos, estas uniones entre ellas, lo que hace es que agarra alguna de esas piedras y las va como sosteniendo para que no se vayan al fondo totalmente. Esto es una historia. Ahora, lo que nosotros hacemos cuando ponemos un esmalte que tiene como con un desfloculante, como usamos el CMC como si fuese un desfloculante, es hacer que estos esmaltes estén agarrados en una suspensión orgánica que después se va a quemar y que no nos importa, para poder sostenerlos y transportarlos. Es la diferencia entre la flocular un esmalte para que esté como emulsionado, para que esas piedras estén sostenidas, ¿sí? Y desflocular una barbotina, que es otra cosa, que es cuando nosotros le ponemos silicato de sodio, silicato de magnesio, o para poder hacer que esas moléculas, en vez de estar todas juntas entre ellas, se separen y se vayan con estos silicatos. Ahora, ¿qué puedo hacer con un esmalte que tengo en el taller, que por lo general son esmaltes comerciales y que me sedimentó de una manera desesperante y que le doy con martillo, le doy con cuchillo, le doy con todo y no va ni para atrás ni para adelante? Esos esmaltes por lo general tienen arcilla, y esas arcillas tienden a pegotearse entre ellas y a no querer despegarse. Entonces, producto también del agua, ¿no? Y a veces eso sucede cuando preparamos mal los esmaltes y ponemos el esmalte primero y después le tiramos el agua y después revolvemos a lo bestia y todo se va al fondo. Lo que hay que hacer es una solución de un 1% más o menos del peso seco de silicato de sodio o de silicato de magnesio,
diluido en agua caliente, se le tira el esmalte, se van haciendo como grietas con el cuchillo, eso va metiéndose y van a ver que mágicamente las partículas se disuelven y el esmalte se vuelve perfecto. Acá algo interesante que preguntan a María es si el esmalte que se pasa a pincel necesita varias capas. La respuesta es sí. ¿Cuántas capas? Vieron que cuando compran esmaltes de esos como los Duncan, por ejemplo, afuera en la etiqueta dice pasar 3 manos, 4 manos, 5 manos. Va a depender un poco del esmalte y de esto que decíamos que a veces la sobrecarga del esmalte hace un efecto hermoso y a veces la sobrecarga de un cristal, por ejemplo, o de un cristal opaco, si lo cargamos mucho queda horrible. Pero por lo general se da entre 2 y 4 capas. Pasadas de una manera, van a ver en el video, tiene que ser una manera lineal de todas las capas exactamente iguales. Bueno, entonces espero que les haya quedado claro. Los esmaltes se floculan cuando se le ponen un poquito de arcilla para que esas arcillas hagan de sostén de estas piedras. Bueno, ahí preguntan por las proporciones del vehículo hidrosoluble, lo tienen en el video. Seguimos leyendo. Cantidades de agua para agregar a un esmalte por inmersión. A mí me gusta 950 centímetros cúbicos de agua por kilo de esmalte, pero es a piacere eso. ¿El silicato de sodio funciona como vehículo hidrosoluble? No exactamente. El silicato de sodio puede funcionar como un desfloculante, sobre todo para barbotinas, pero no funciona como un vehículo hidrosoluble. El vehículo hidrosoluble, para la gente que no es de Argentina, se vende acá en Crecer y en la Casa del Ceramista. Es una especie de CMC con otras cosas que vehiculiza muy lindo los esmaltes, pero si no tienen nada lo pueden hacer con detergente, que ahí también lo van a ver. Ya contesté lo de arena y harina de rutilo. Bueno, algo que les interesó a varios, el tema de los specs de manganeso. Esperen que voy a buscar qué es esto. ¿Ven? Uy, perdón. Esto es un esmalte, esta es una pasta de alta temperatura, que la pasta tiene manganeso. Y van a ver ahí, a ver si se ve, yo nunca sé dónde está la cámara. Van a ver ahí que es un esmalte a base de cobalto, tiene hierro, tiene, ya no me acuerdo porque lo hicimos hace 1000 años. Pero esas cosas negras que ven son los pedacitos de manganeso. ¿Cómo se puede hacer? Pueden mezclar un poco de manganeso, un poco es una parte de manganeso, de óxido de manganeso por media parte de algún fundente, lo mezclan con muy poquita agua y lo pueden poner en un recipiente solo de bizcocho que tenga mucha capa de kaolín con agua, lo ponen ahí, lo ponen a 1100 grados más o menos y cuando sale van a ver que tienen como una piedra negra. Se ponen anteojos, tengan cuidado, rompen y hacen pedacitos de ese manganeso que se puede incorporar en la pasta. En el esmalte es más complejo, pero también es más complejo porque imagínense que se va al fondo, pero también lo pueden usar. Bueno, los óxidos usados en mayólica se consideran tóxicos para ser usados como vajilla. No y sí. Digamos, yo no haría una vajilla que tenga una base, depende siempre de la base que vos tengas. Si vos tenés una base supongamos que tenés una base de un esmalte que no es plúmbico, digamos, que no es tóxico, y le das millones y millones y millones de capas de cobre y ese cobre está metalizado, yo no comería, no porque el cobre vaya a hacer de tanto daño, pero no está bueno. Yo siempre prefiero trabajar la pasta por abajo y después poner un vidriado por encima. Pero la mayólica normalmente se usaba en azulejos, así que en azulejos puedes usar lo que quieras. Dice, ¿por qué el TP de Crecer tiene una arenilla? Porque cuando hago esmalte por inmersión me quedan burbujas de aire. Bueno,
Crecer es una marca argentina, tiene arenillas porque no todo el esmalte está con la misma granulometría y esto es algo importante, que si ustedes quieren un esmalte suave, terso, increíble, perfecto y que se vea de esta manera, ¿ven? Que no tenga esas granulometría, tienen que pasar los esmaltes por malla, por una malla de por lo menos 250. Eso quiere decir que todas las partículas van a tener la misma granulometría, entonces el fondo va a quedar perfecto. Eso es porque tiene arenilla. ¿Y por qué quedan burbujas? Quedan burbujas de aire porque está recién preparado y porque hay en el revolver oxígeno. ¿Cómo se van esas burbujas? Ponen un poco de alcohol. Agarran alcohol, tiran así un poquito de alcohol en la superficie del tacho de esmalte y las burbujas se van inmediatamente. Bueno, seguimos viendo a ver qué preguntan. ¿Con qué pueden colorear un rojo de esmalte? Ya lo vimos. Bueno, a ver. Seguimos. Preguntaban qué fórmula habíamos usado para las pastas. La pasta común, la pasta de crecer. La pasta de crecer aguanta mucha temperatura, aunque no lo crean, y usamos esta. Usamos pasta. Lo que normalmente hacemos para hacer las muestras es, en el torno hacemos un tubo largo de arcilla, bueno, de una pieza, y cuando está en estado de cuero cortamos los cilindros. Cortamos, y después de esos cilindros los partimos al medio, horneamos esas piezas que son como si fuesen medios arcos y que se hacen así medios arcos para ver cómo es en plano y cómo caen los esmaltes. Y se toman la medida de cuánto chorrea. Se toma la medida de la capa que uno le hizo, si 1, 2, 3 y cuántos centímetros chorrea en relación a la capa. Para eso se hacen de esa manera. Los óxidos no modifican el punto de fusión. A ver, si vos tenés un óxido de cobalto que sabés que funde como a 1600 grados, es una cosa. Cuando vos tenés un óxido de hierro que funde a 1093 grados, es otra. Y si vos haces un esmalte de alta temperatura con grandes cantidades de hierro, es muy normal que ese hierro empiece a chorrear demasiado o que empiece a burbujear. O sea que los óxidos, los elementos de transición de la tabla periódica, que son estos, no solamente colorean, sino que producen, pero no son como los fundentes más tremendos, pero se soluciona rápidamente. Querés hacer un caramelo de alta temperatura, le enchufás un poco más de alúmina y listo. Acá preguntan si no tenemos feldespato. Mariel pregunta si no tengo feldespato de sodio, ¿puedo usar el de potasio? Sí, puedes usar. Les contaba ayer que el de potasio es un poquito más duro. Un poquito más duro, son 20 grados, o sea, está bien. Se usan algunos para pastas y algunos para esmaltes. Y si no, está la cianita nefelina, que tiene los dos componentes, que está muy bueno. Mariana pregunta, ¿se pueden usar los esmaltes de alta para baja solo para probar? Sí, obvio. Vas a ver que no funden. Es eso que les decía. Por un lado es un defecto, pero también lo puedo usar como un efecto de hacerle una capa de algo extraño afuera, una pieza de baja con un esmalte de alta que no va a terminar de fundir. Carola, muchas gracias. Dice que está fascinada, que se está volviendo loca. Bueno, ahí seguimos. Cuando formulo un esmalte de baja, ¿cómo sé en qué rango de temperatura tengo que hornearlo? Y porque seguramente lo hiciste antes de ver las fórmulas. Cuando uno tiene una fórmula, fíjate que en el apunte vas a ver que hay como rangos, ¿no? Vos sabés que tenés que tener tanto de sílice, tanto de alúmina, tanto de frita, tanto de fundente para determinada temperatura y tanto para tal otra. Entonces, sabés que no te podés mover más o menos de esos lugares, pero de todas maneras el punto clave es después cuando salga del horno. Cuando salga del horno te vas a dar cuenta si está muy fundido,
Si está muy fundido, necesita que le agregues alúmina. Si está muy duro, necesita que le saques alúmina y que le pongas más fundente. Pregunta Iris, si todas las fórmulas las quiero mate, ¿qué hago? Bueno, les agregás, ahí podés hacer una prueba de porcentajes, empezar con un 5% de circonio, de estaño, de titanio, a las fórmulas, es más, a las fórmulas comerciales también se las podés agregar y ver qué grado de opacidad te da. Una cosa importante es que no da de la misma manera, no se opacifica con circonio, con estaño, con titanio de la misma manera un esmalte con mucha cantidad de hierro que uno con cromo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hierro es muy fusible y el cromo no. Entonces van a ver que ahí sí los óxidos sobre una misma base con diferentes óxidos y el mismo porcentaje de opacificantes, algunos van a quedar más brillantes y otros menos brillantes. Lo que hay que hacer es, si uno quiere una gama, quiere engamar la opacidad, tiene que ver que tal vez le tenga que poner un poquito más, un porcentaje más alto del opacificante al de hierro que al de cromo. Pregunta Eliana si sabemos cómo se logra un efecto perlado en un esmalte. Sí, pero no se logra con alta temperatura. Los efectos perlados, así perlado, ese tornasolado, se lo da un lustre que se pone por encima del esmalte, que puede ser un esmalte brillante o un esmalte opaco, depende digamos, de la brillantez que vos quieras que tenga, y se da una capa de un lustre perlado que viene incoloro o viene de colores. Se pinta toda la superficie, es un lustre que se hace a base de otros minerales, que está emulsionado con aceites, y se vuelve a poner en el horno por lo general a la temperatura de 780 grados y da muy lindo. No sirve mucho para la parte de adentro de la vajilla porque eso sí que es súper blando y va a terminar rompiéndose, pero se hace de esa manera. No son muy caros y quedan muy lindos. Se usaba mucho, ¿saben para qué? Cuando yo era chica se usaba mucho para esas muñequitas de porcelana que tenían como... Y los chinos también, en las casas de China se usan mucho. Y algunas cosas de esas son tóxicas, entonces tienen que ir por afuera. Bueno, estos ejemplos de baja se usaron pigmentos. ¿Se puede usar óxidos en esa base? Sí, se puede usar lo que quieran. Ustedes piensen que esto que vieron hoy es solamente un método. Es un método por el cual ustedes pueden usar pigmentos, óxidos entre sí, óxidos con pigmentos, lo que se les ocurra pueden usar. En relación a la temperatura de la pasta y de los hornos, no quiero tirar nunca un dato así como... esto es como el tema de la pandemia, ¿vieron? Como el tema del coronavirus. Bueno, ahora para que salga una vacuna o para que el retrovid ese que está saliendo ahora, que está avalando la Comunidad Europea, tienen que hacer pruebas. No es que funcionó en una persona y entonces se la damos a todos y después de 10 mueren 9. Esto con los hornos es lo mismo. Yo les digo acá, Argentina, mi horno testeado, pasta de crecer, horneo a 1100, 1130 grados. Pero hay que ver si los hornos de ustedes están llegando a la temperatura que dicen. Hay que ver qué tipo de pasta usa cada uno en su país, hay que ver qué tipo de cristal está usando cada uno en su país. Entonces, primero, estar seguro de lo que uno está trabajando. Primero el horno, hay que saber cómo anda ese horno y ver la temperatura que tiene. Y después ir probando la pasta. Las pastas tienen que llegar a lo máximo, no a lo mínimo. O sea, van a ver, sobre todo la gente que ya hizo el curso de hornos, y si en algún momento ponen conos, se van a ver la diferencia de temperatura que hay. A veces tienen 50 grados de temperatura entre lo que dice el controlador y lo que ustedes están llevando, la pasta. Entonces, si ustedes están yendo a 1020 y le restamos 50 grados, no está llegando ni a 1000 grados su pasta. Por eso se craquelan, por eso los colores quedan mal, los esmaltes quedan mal. Esto me parece, hay todo un mundo. La realidad es que nosotros, estaba pensando en la pregunta que hace Paula Rodríguez,
que dice, por el momento no quiero hacer grés, pero quiero que mis piezas sean lo mejor posibles. Es verdad, digamos, la realidad es que nosotros culturalmente, América Latina y España también, culturalmente no tenemos una cultura de alta temperatura. O sea, no tengo ninguna duda de que la alta temperatura es lo mejor que hay. La alta temperatura es lo mejor que hay porque, por ejemplo, puedo contarles que se descubrió en 19, hará 20 años, una cosa así, unos barcos de la ruta de la seda hundidos en Singapur de la dinastía Song, que, que viene después de la Tang, más o menos deben ser 1500 años, y había mucha piratería en ese momento en la ruta de la seda, sobre todo de los holandeses y los portugueses, que pirateaban los barcos chinos y entonces que iban por la ruta de la seda marítima hacia Medio Oriente y hacia Europa. Y hay un museo que, búsquenlo, es el Museo Nacional de Singapur, tiene 50.000 piezas de porcelana, y piensen que durante más de 1000 y pico de años estuvieron esas piezas sumergidas en el agua salada y las piezas están intactas. Hay hasta videos en internet de cómo se rescataron esas piezas que están adentro como de cajas de madera, y las piezas están impolutas. Piensen que el azulejo que yo hoy les mostré de la confitería que estamos restaurando tiene 100 años y está destrozado. Si hubiese estado bajo el agua directamente no existe hoy. Pero acá, sobre todo en Argentina y en América Latina, no hay hornos de alta temperatura buenos y no hay industria de pastas de alta temperatura. Pero sí sabemos que tenemos que llevar esa pasta que conseguimos a la mayor temperatura que podamos. Esto es clave. Esto es clave, porque yo también puedo tener una pasta roja que llega a un punto de fusión a 1000 grados, ¿no? Siempre cuento la historia de que saqué pasta cuando hicimos nuestro taller, hubo que poner unas columnas y sacamos pasta del fondo de cuando estaban cavando, y es una pasta, por ahí antiguamente pasaba un río, es una pasta muy roja, es negra, pero sabíamos que tenía mucha cantidad de hierro, y a 1100 grados vitrificó tremendamente. Entonces hay que ver la pasta que uno tiene, a la que uno tiene acceso, cuál es la temperatura mayor a la que lo puedo llevar sin que se deforme, sin que burbujee y me quede de muy buena calidad. Mi teoría es que vayan subiendo de a 10 grados de temperatura y vayan viendo qué pasa con la pasta, y van a ver que siempre aguanta mucho más. Acá hay otra pregunta de Iris que está buena, que pregunta, bueno, pero si yo horneo a 1100, entonces los esmaltes que tengo para 1020, 1040, esto es todo un tema y esto se soluciona de una manera muy fácil. Acá, digamos, 1040, 1050 grados es una temperatura del mal. Para mí, para hacer cualquier tipo de cerámica es muy mala. Pero si yo puedo llevar las pastas a 1100 grados, 1080, 1090, 1100, que está muy bien y que al horno no le va a pasar nada, casi todos los esmaltes comerciales soportan esa temperatura, casi todos. Pero el que no soporta esa temperatura, que por lo general son los que son más cristales de color, los caramelos, los turquesas, le pueden agregar un 2% de kaolín a la pasta, al esmalte comercial. Un 2, un 3%. Del peso seco y no tirado así, le pueden agregar como disuelto en agua y después se lo agregan, y con eso van a ver que cualquier esmalte comercial se puede usar en esa temperatura. Dice, corregí el craquelado con bizcochar y esmaltar a 1040. Bueno, Karina, 1040 es muy poquita temperatura. Es muy probable que eso, si no se craquela hoy, se craquele mañana, porque lo que hace craquelar el esmalte es la pasta, no es el esmalte. Es la pasta que se hincha y te rompe el esmalte. Bueno, gracias por lo que nos dicen del curso. Débora, muchas gracias. Domiform, muchas gracias. Con ganas de que termine la cuarentena para volver al taller y practicar. Sí, Jorge, todos queremos eso.
Lau pregunta, chicas, ¿qué pasa con el esmalte comercial que son de 1060? Si no hay problemas para llevarlo a 1100, testea, vas a ver que casi ningún esmalte no soporta esa temperatura. Acá Santiago dice, preparé mal todos los esmaltes, puse el agua y lo último puse el esmalte. Bueno, no importa, todo se puede solucionar. Bueno, estaba leyendo y me emocioné, casi lloro, con las cosas lindas que nos dicen. Hay algo que está bueno que dicen acá, que el curso sirve para independizarse, lo dice Trini, y la verdad que lo que nosotros queremos es eso. O sea, más allá uno tiene que ser libre en su taller, tiene que saber qué pasa, tiene que saber qué agregar, qué sacar, qué poner. Es fácil, todo está en internet. Piensen que todo está en internet y lo único que vale la pena de poder hablar conmigo ahora es la experiencia de darles solo herramientas para que puedan ser libres y hacer lo que se les dé la gana. Parece que acá hace un frío de morirse hoy, pero Trini parece que tiene mucho calor. Esto que Anaí contabas, que tenés los esmaltes de Crecer de esta casa de Argentina, todos sedimentados, por más que los batas no se van a disolver, no va a pasar nada. Lo que tenés que ponerles es este 1 o 2% de silicato de sodio mezclado con agua caliente que te contaba antes. Los esmaltes comerciales, dice Silvina, dicen 1020, 1040. ¿Se pueden llevar a 1100? Sí, hay que probar. Sí, con comillas. ¿Cómo identifico, dice Luciana, si un esmalte comercial es duro o blando? Es muy fácil, porque en realidad lo que vas a ver es que los que son muy blandos son como cristales de color, como los TP, pero de colores. Normalmente esos son muy blandos. Y los que son más duros son, por ejemplo, los blancos, no porque sea blanco, pero el blanco de ferro normalmente es muy duro, los que son medio opacos son muy duros, y casi todos los que se sedimentan mucho, que tienen mucha cantidad de arcilla, que quedan como apelotonados, el turquesa de Crecer, el verde jaspeado de Crecer, los que tienen como que no se ve, no ves nada. Por ejemplo, esto ves a través, ves el cobalto, ves a través del cristal. Esos son bastante blandengues. Pero después hay algunos que los ves como con una estructura, esto por ejemplo, ¿ves? Que tiene como una estructura tan que no ves nada abajo, que no lo ves como muy liviano. Bueno, ahí tenés que empezar a pensar que va a aguantar más temperatura. Acá preguntan si recomendamos limpiar el bizcocho antes de esmaltar. Sí, siempre. ¿Cómo limpiar? Para mí, yo tengo un método que no sé si es el mejor, pero tengo las manos muy limpias, me mojo las manos, me las seco, pero las tengo húmedas y empiezo a hacer esto. Como tocar en la mano que no haya polvo. Lo que sí tienen que esponjear antes de que vaya al horno, porque si ustedes lijan, por ejemplo, una pieza y después así lijada la meten en el horno, cuando salga está llena de polvo y sacar ese polvo es imposible. Nunca la metan abajo del agua, nunca la laven, nunca la estén así sobando pueden hacer con una esponja muy limpia, húmeda, casi seca también. Pero a mí la mano limpia y húmeda me gusta porque siento a ver si hay porquerías. O algún pincelito, eso también puede ser. Los specs de manganeso ya lo expliqué. Lleva un tiempo practicar y saber todo esto. Y sí, muchos años, pero en algún momento hay que empezar. Voy al de hornos y al de engobes. Bueno, muchas gracias. Eso les va a terminar de cerrar la idea de todo. Acá MacBook dice, empezando en el mundo maravilloso de la cerámica, el curso estuvo buenísimo, dice fantástico, pero me da un poco de vergüenza. Bueno, muchas gracias. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno.
El libro de la paleta del ceramista lo pasaron por el chat. Y si no, antiguamente era imposible de encontrar, pero pones la paleta del ceramista y te sale las fotos, el PDF, creo que hasta está en Pinterest, no te preocupes. Me quedo con una fórmula, con una duda, dice Ayelen. Para la fórmula de baja, que los componentes es la frita 31-34, ¿tiene que ir sí o puedo hacer una composición sin frita o mejor dicho reemplazarla? Siempre tenés que tener algún fundente. O sea, si no tenés un fundente podés reemplazarla por otra frita, pero no sé por qué quisieras reemplazarla. Podés reemplazarla, hay millones y millones y millones de fritas, pero alguna vas a necesitar, porque si no, no te va a fundir. ¿Por qué burbujea el aire en la inmersión? ¿Por qué el esmalte de crecer tiene arenilla? Eso ya lo contesté. Mientras más aprendo, más me doy cuenta de todo lo que tengo que aprender. Es la vida misma. Dice en el apunte y también aquí dice a expensas del caolín, por ejemplo, no comprendo qué significa. No sé qué parte, Anabela, del apunte me estás diciendo. Después si me lo decís por Instagram o por el mail, me ayudas. Las muestras de John Britt, ¿a qué temperatura son? Por lo general, casi todos los libros buenos de esmaltes vienen en inglés y son de alta temperatura, con lo cual estamos jodidos, pero igual sirven y tienen un montón para empezar a probar ahora. Ya tienen las bases de una alta y una baja y tienen millones de coloraciones para hacer, tienen posibilidades de hacer triaxiales, biaxiales, cuatriaxiales, con colores, con óxidos, con opacificantes, tienen para divertirse para una pandemia más. Así que bueno, muchas gracias a todos y cualquier cosa me escriben.